sobre Bonifaz Nuño y sus tratados de poetas latinos, no sus traducciones. Primeramente, mencionaré las traducciones como contexto para los tratados. Según lo que he podido observar hasta ahora y los libros de los que dispongo, existe una edición de la UNAM de Las Geórgicas de Virgilio, editada en 1963. Enseguida tenemos una edición de Los Cármenes de Catulo, editado por la UNAM en 1969. Después tenemos una edición de la Eneida de Virgilio, editada por la UNAM en 1972. Luego, una edición de Propercio, Las Elegías, editada por la UNAM en 1974. Estas son las que nos van a dar el contexto de los trabajos de Rubén Bonifaz Nuño sobre autores latinos. Y esto es, insisto, los libros que tiene por separado sobre autores latinos. En primer lugar, tenemos el llamado Tiempo y Eternidad en Virgilio, editado por la UNAM en 1976. Desde la portada se aclara que este trabajo solo habla de la Eneida, libros 1 a 6. Y bueno, no incluye la traducción, aunque sí trae al final el texto latino. El primer trabajo del que tengo noticia, de Rubén Bonifaz Nuño sobre algún autor greco-latino. Después tenemos El amor y la cólera, Cayo Valerio Catulo, editado por la UNAM en 1977. Y si nos damos cuenta, ambos son estos cuadernos del Centro de Estudios Clásicos, y este es el número 5 y este es el número 6. Fueron pues por número consecutivos. Finalmente tenemos Los reinos de Cintia sobre Propercio, editado por el Colegio Nacional en 1978. Aquí los números son romanos. En el amor y la cólera, como mencioné también en el de Virgilio, no viene traducción. Claro, algunas citas mínimas. Y tampoco viene el texto latino. Y en Los reinos de Cintia, sobre Propercio, igual, mínimos fragmentos, citas, y tampoco trae el texto latino. Estos son los trabajos de Rubén Bonifaz Nuño sobre autores latinos. Existen, por supuesto, todos los prólogos de las obras que tradujo. No todas están prologadas por él, porque algunas ya son posteriores a su fallecimiento, pero bueno, vale por la traducción. Hay algunos antecedentes curiosos que valdría investigar, pero no lo he hecho hasta el momento. ¿Cómo? ¿Por qué la decisión
de traducir la métrica de cierto autor de una u otra forma, cuando el equivalente en español puede ser variable, sobre todo porque en latín no se mide igual que en español. En español, nosotros contamos las sílabas, hacemos rima al final y, aquí muy importante, generalmente no pareada, sino, por ejemplo, A, B, B, A, etc. Y acentuamos. Importa mucho en dónde caiga el acento de las primeras sílabas en el verso y, por supuesto, al final, para saber si la palabra suma o resta, dependiendo si es aguda o esdrújula, y si es grave, permanece la cuenta igual. Entonces, estos son el sistema métrico español y el latino, que cuenta la cantidad, así nos lo dicen, la cantidad. ¿Qué es la cantidad? Bueno, quizá entre los griegos era más notorio y tenía alguna referencia directamente musical, pero entre los latinos no parece haberla tenido. Sin embargo, existe y se hace o se marca a través de simbolitos. Un símbolo, déjenme ver si este nos sirve como para indicar. Sí nos va a servir. Una línea extendida para larga, y cuando esta línea la doblo es corta. Sí, es el mismo simbolito, pero indicando la duración. Larga, breve o corta podría decirse. ¿Sí? Entonces este es el simbolito. Eso es lo que significa este simbolito, que se coloca encima de las vocales. Tiene ciertas reglas de las que no hablaré en este momento, pero es la gran diferencia entre la métrica latina y la métrica española. Para crear los pies métricos, podría yo hablar de cierta equivalencia con un compás en la música. Hay una gran variedad de mezclas de estos valores largos y breves. Por ejemplo, podríamos tener larga, breve, breve, o larga, breve, breve, larga, breve, breve, larga, o larga, larga. Son, pues, diferentes. Y hay una enorme variedad, igual que en la música, dependiendo del compás. Entonces, a la hora de hacer una equivalencia entre el español y el latín, o viceversa, entre el latín, del que estamos partiendo, al español, el número silábico no siempre será el mismo en un compás. Ejemplo claro, si tengo dos largas, hay dos sílabas, pero si tengo una larga y dos breves, que equivalen a la anterior en la métrica latina, tengo tres sílabas. Por lo tanto, al hacer el conteo de todos los compases, no me queda siempre el mismo número silábico. Y esto es lo que se tiene que tomar en cuenta si queremos hacer una traducción métrica que imite el sonido
de la latina. Entonces, en las traducciones de Rubén Bonifaz Nuño hay un antecedente curioso. Por ejemplo, en esta de Catulo eligió empezar con endecasílabos. A quien doy nuevo el amable librillo, recién con pomes árida pulido. A ti, Cornelio, pues que tú solías juzgar que algo eran mis ligerezas, ya cuando osaste de Ítalos el único, todo en 3 grandes hojas explicar el tiempo, doctas por Júpiter y laboriosas. Por eso, tente este algo de librillo, tal cual fuere, que, oh patrona virgen, perenne quédese por más de un siglo. Y entonces habría que explicarse ¿y por qué 11? No lo sé con exactitud por qué tomó esa decisión. Yo lo conocí ya muy grande, no tuve la oportunidad de hablar con él, pero sí podría aventurar que había cierta tradición que él siguió. La tradición en español es Joaquín de Casasus, Joaquín Demetrio Casasus, uno de los científicos de Porfirio Díaz. Él traduce la Oda Primera de Catulo. Mostré la portadilla de la edición que hizo para la imprenta de Ignacio Escalante o en la imprenta de Ignacio Escalante en 1905. Y dice a Cornelio Nepote, aquí en mi librito dar gracioso y nuevo, ya por la pomes áspera pulida. A ti, Cornelio, porque tú solías juzgas mis versos de tu elogio dignos, cuando, oh Jove, en 3 libros laboriosos, él solo tú, entre todos los latinos, de todos los tiempos la crónica explicabas, acepta, tal como es este libro, y concédeme, oh Virgen protectora, que pueda perdurar por más de un siglo. Y tenemos aquí cierta tradición de métrica, más que otra cosa. Ahora, si yo hiciera una comparación entre ambas traducciones, el sentido es mucho más claro en Joaquín de Casasus que en Rubén Bonifaz. Otro paralelismo, que también nada más es mero paralelismo, es el trabajo de Joaquín Demetrio Casasus. No tengo la edición original. Esta es una edición de Kessinger's Legacy Reprints, que es bajo pedido, así que bueno, hice el pedido, de Joaquín Demetrio Casasus, Cayo Valerio Catulo, su vida y sus obras de 1904. Y pues aquí también tenemos un tratado sobre Catulo que habla pues de la comprensión de Catulo en esos años. Esto es muy importante porque es el punto central de lo que estoy tratando. 1904. ¿Cómo se interpretaba Catulo en 1904? Aquí lo podemos ver reflejado. En Bonifaz Nuño, que ya mostré, tenemos pues al Catulo de ya no se puede interpretar el mismo Catulo, porque pues se siguen sabiendo cosas nuevas. Algo muy simple que ya he mencionado al hablar de Catulo. Cuando yo tomo de nuevo la edición de Casasus,
Esta está pues empastada. Y esta pertenece originalmente a Gregorio Torres Quintero. Vale la pena porque Gregorio Torres Quintero fue un personaje importante. Esta edición contiene los textos que después fueron retirados porque se comprobó que no son de Cátulo, son espurios, que son el Carmen 19, el Carmen 20 y el Carmen 21. Están aquí en Joaquín Demetrio Casasus. En Bonifaz Nuño, no. Fueron retirados. Ya nada más está aquí la numeración, que creo que la confundí, y es 18, 19 y 20. Vuelvo a mostrarlo. Aquí se alcanza a ver cómo ya no se incluyen, solamente se ponen los numeritos y seguramente en algún momento se aclara por qué fueron retirados. Entonces esa es una diferencia tajante entre 1905 y 1969. Hay 64 años de diferencia. Menciono esto porque no creo prudente hacer una reedición de algunos trabajos de investigación de autores grecolatinos, a menos de que sigan siendo válidos. No es el caso con el de Rubén Bonifaz Nuño. Esta edición es una traducción de Joaquín Arcadio Pagasa y por eso es totalmente válida como una traducción de un traductor de hace tiempo. Y bueno, la traducción, no el estudio. Tenemos entonces El amor y la cólera en la edición original de 1977 y una reedición que no viene al caso de la UACM y de la Universidad Autónoma de Nuevo León de 2021. Añadieron Poemas a Lesbia, traducción de Rubén Bonifaz Nuño. Bueno, la traducción de Rubén Bonifaz Nuño vale la pena. Es trabajo que sigue siendo actual mientras se siga comprendiendo. Y si no, de todas maneras queda como para el estudio de las traducciones o de el autor que las hizo. Ambos autores, creo yo, sobre todo de Joaquín Demetrio Casasus, pues son autores de gran relevancia en la historia de México. Tenemos aquí unas bucólicas, también de Joaquín de Casasus, editadas en facsimilar por el Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Tabasco en 1981. Y así hay varias obras de Casasus que fueron editadas por el Gobierno de Tabasco. Aquí hay otra. Tíbulo y Propercio. Elegías traducidas de versos latinos a versos castellanos. Y muchas veces la métrica coincide con la métrica utilizada por Bonifaz Nuño. En el caso de la Eneida coincide, creo, más con Joaquín Arcadio Pagasa que con otra cosa. Entonces, bueno, es parte de la tradición. ¿Por qué se traduce de una manera o de otra?
quizá porque había ya una tradición y se traducía de esa manera. Ahora, las otras obras de Rubén Bonifaz Nuño, me refiero a Tiempo y Eternidad en Virgilio, ya Los Reinos de Cintia, pues también tienen tiempo de haberse publicado y de creerse valiosas, podrían haberse reeditado. Sin embargo, creo yo que, como esto es algo que avanza, a menos de que lo consideremos como un libro de Einstein o de Copérnico, como parte importante de la historia, no ya como tratado, vale la pena republicarlos. Aquí sigue siendo considerado como un tratado, pero pues desde que se publicó por primera vez El amor y la cólera en 1977, han transcurrido hasta el 21, porque es el año en que se reeditó, 44 años. En estos 44 años, las investigaciones sobre Catulo, por supuesto, han avanzado. Y lo que dice Rubén Bonifaz Nuño en este libro podría considerarse casi para un manual de historia de la literatura latina. No ya algo ni de avanzada ni muy serio en algunos casos. Por eso, pues considero que no es prudente haber publicado este volumen.